Fracasar no es caer, es negarse a levantarse. Una reflexión filosófica sobre la resiliencia, la dignidad y el verdadero sentido del fracaso. El fracaso como realidad existencial. Desde que el ser humano fue arrojado a la conciencia de su propia existencia, ha tenido que enfrentarse al abismo del error, del dolor, del tropiezo y del vacío. Caer es parte de la experiencia humana. Está impreso en la carne y en el alma como lo está el respirar o el dudar. Sin embargo, el fracaso, en su esencia más profunda, no es la caída misma, sino la decisión, consciente o inconsciente, de permanecer en ella. Fracasar, por tanto, es un acto de renuncia. No a la perfección, sino a la posibilidad misma de seguir avanzando. En la historia del pensamiento, muchos han confundido la caída con el fracaso. Pero el verdadero filósofo, el que habita en las profundidades del espíritu humano, sabe que cada caída puede convertirse en una cuna de transformación. Lo que define al sabio no es que no tropiece, sino que cada vez que cae, encuentra un nuevo significado al levantarse. El mito de Sísifo, la condena y la elección. Albert Camus, en su célebre ensayo El mito de Sísifo, nos presenta la imagen del hombre que empuja eternamente una roca hasta la cima de una montaña, solo para verla caer una y otra vez. Pero Camus, lejos de verlo como un castigo, lo interpreta como una oportunidad. Debemos imaginar a Sísifo feliz. Porque el acto de levantar la piedra es un acto de desafío, de rebelión contra el absurdo. Sísifo no fracasa al ver caer su piedra. Fracasa solo si un día decide dejarla en la base de la montaña y sentarse a mirar cómo el musgo la cubre. Fracasa si se resigna. En cambio, mientras siga empujando, sigue eligiendo la vida, sigue afirmando su existencia a pesar de todo. La caída como prueba del alma. La caída es inevitable, porque somos seres finitos, frágiles, llenos de contradicciones. Incluso los grandes sabios, santos y héroes han caído. Pedro negó a Jesús. Buda tuvo que enfrentar sus demonios antes de alcanzar la iluminación. Nietzsche cayó en la locura. ¿Y acaso por ello dejaron de ser lo que fueron? No. Porque la caída no los definió. Lo que los definió fue su respuesta, su capacidad de volver a la luz, de levantarse incluso con las rodillas ensangrentadas. Desde una mirada estoica, Epicteto nos recordaría que no controlamos todo lo que nos ocurre, pero sí nuestra actitud ante lo que ocurre. Y esa actitud, esa elección de levantarse, de no rendirse, de no ceder a la desesperanza, es la única medida real del valor humano. La cultura del éxito y el falso fracaso. Vivimos en una época donde la imagen del éxito ha sido vaciada de contenido profundo. Se nos enseña que triunfar es nunca fallar, nunca tropezar, tener una vida perfecta e impecable. Bajo esa lógica, el más leve error es visto como una tragedia personal, como una derrota definitiva. Pero esto es una ilusión peligrosa. La verdadera grandeza no radica en no caer, sino en cómo uno se reconstruye, en cómo uno encuentra sentido en la oscuridad, en cómo se convierte en un maestro de sí mismo precisamente cuando todo parece estar perdido. Caer, en este sentido, es una oportunidad para desnudar el alma, para reconocerse sin máscaras, para volver a empezar con una conciencia más honda. Levantarse, el acto sagrado. Levantarse no es solo un acto físico. Es una afirmación metafísica. Es decirle al universo, aún estoy aquí, y aún tengo algo que ofrecer. Es tomar los fragmentos de uno mismo y volver a ensamblarlos, no en su forma anterior, sino en una nueva, más auténtica, más real. Levantarse es un acto de valentía silenciosa. No necesita aplausos. No necesita testigos. Basta que uno sepa que ha elegido no rendirse, que ha dicho sí a la vida, incluso cuando la vida ha dicho no. El valor del abismo, cuando tocar fondo es mirar hacia arriba. Hay momentos en los que el alma cae tan profundamente, que parece no haber más horizonte que la oscuridad. Sin embargo, es en ese punto, donde la esperanza se convierte en un fuego diminuto, casi imperceptible,
que nace en lo más secreto del ser. Como dijo Nietzsche, cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Pero también es cierto que cuando uno toca fondo, ya no hay más lugar a donde caer, solo queda subir, crecer o renacer. El abismo revela lo que somos sin adornos. Y es ahí donde se encuentra el verdadero inicio de la sabiduría. No en la acumulación de conocimientos, sino en la transformación que solo ocurre cuando todo lo demás ha sido destruido. Fracasar, entonces, no es la caída al abismo, sino la negativa de buscar la salida. El fracaso es construir una casa en el fondo del pozo, y aceptar vivir allí por miedo, comodidad o resignación. La decisión de volver a caminar. No hay fuerza más grande que aquella que impulsa al ser humano a ponerse de pie tras una gran pérdida, una traición, un error humillante, un fracaso devastador. Esa fuerza no se aprende en libros ni se enseña en escuelas, se forja en la lucha silenciosa del alma contra su propio deseo de rendirse. Es ahí donde nace el carácter, la esencia de lo que somos. Porque en el fondo, cada ser humano tiene dentro de sí un principio indestructible que clama por vivir, por avanzar, por levantarse. Y esa decisión, la de volver a caminar, es un acto heroico. No necesita grandes gestas, ni escenarios épicos. A veces basta con respirar hondo, ponerse de pie y dar un paso. Luego otro. Y otro más. El orgullo del que se levanta. Existe una dignidad secreta, una nobleza inquebrantable, en quien se ha roto por dentro y aún así elige amar, construir, avanzar. Porque el que se ha roto y se ha levantado, ya no le teme a la muerte, ni al ridículo, ni a la opinión ajena. Ha conocido la verdad de sí mismo. Ha danzado con su sombra. Y eso lo ha vuelto invulnerable por dentro. No es arrogancia, es orgullo legítimo. El orgullo de quien no se define por los aplausos, sino por la integridad de su lucha. De quien puede decir, he caído, pero no he sido vencido. La caída como maestro espiritual. En las tradiciones orientales, especialmente en el Zen y el Tao, se enseña que cada error, cada caída, es una oportunidad que el universo ofrece para volver al centro. En palabras de Hagakure, el libro de los antiguos samuráis, el camino del guerrero es la aceptación de la muerte. Una vez aceptada, nada puede detenerte. Así también, una vez aceptamos la posibilidad de caer, ya no nos paraliza. Ya no tememos tanto al error, porque sabemos que no define nuestro destino. Lo que lo define es cómo respondemos a él. El Buda cayó 1000 veces antes de alcanzar la iluminación. Pero cada caída era parte del camino, no un obstáculo. En realidad, no hay fracaso en el verdadero camino, solo lecciones encubiertas. El arte de levantarse con más fuerza. Levantarse no es regresar al estado anterior, sino emerger transformado. Es como el arte del kintsugi, la técnica japonesa de reparar cerámica rota con oro. Las grietas no se ocultan, se exaltan. Porque ahora esa pieza no solo es útil, es única. Así también el alma que ha caído y ha sido sanada, brilla con la sabiduría del dolor y la fuerza del renacimiento. Quien se levanta con conciencia, se vuelve más humilde, más compasivo, más verdadero. Aprende a no juzgar a los que caen, porque ha estado allí. Aprende a ver en las cicatrices ajenas un espejo de sí mismo. El fracaso como revelación del ego. El ego se alimenta de éxito, reconocimiento y apariencia. Pero cuando uno fracasa, todo eso se cae. Y es ahí donde el ego se rompe. Entonces aparece lo real. La persona sin adornos. La persona desnuda ante su ser. Por eso, fracasar no es perder, es descubrir. Descubrir quién eres cuando ya no tienes nada que demostrar. Es el momento donde te das cuenta de que no eres tu título, tu imagen, tu dinero o tus logros. Eres el que decide levantarse. 13.
No levantarse es traicionarse a uno mismo. Negarse a levantarse no es solo una rendición, es una traición. No a los demás, sino a lo que uno lleva dentro. Porque cada ser humano tiene un llamado, una misión, una chispa interior que no puede apagarse sin dolor. Quien no se levanta se vuelve un enemigo de sí mismo, un saboteador de su propio destino. Y esa traición duele más que cualquier caída. Porque no viene de fuera, viene de dentro. Es el alma que se reprocha a sí misma por no haber luchado más. Por haber elegido el miedo en vez del coraje. El letargo en vez del amor propio. Levantarse como acto de amor. Levantarse es también un acto de amor. Amor hacia uno mismo, hacia los que creen en ti, hacia la vida misma. Es decir, estoy herido, pero no muerto. Estoy cansado, pero aún me importa. Es mirar al espejo y, con toda la dignidad posible, prometerte no rendirte. Y cuando uno lo hace, algo cambia. El universo responde. Las fuerzas invisibles se alinean. Y uno descubre que el mundo estaba esperando ese pequeño acto de valor para abrir nuevas puertas. Conclusión: el fracaso como nacimiento. Fracasar no es caer. Caer es inevitable, humano, necesario incluso. Fracasar es rendirse a la caída. Es no levantarse, es no intentarlo de nuevo, es cerrar la puerta al misterio del cambio. Pero quien elige levantarse, aunque tiemble, aunque sangre, aunque esté solo, ya ha vencido. Porque el verdadero triunfo no es llegar, sino continuar. No es ganar, sino seguir jugando. No es brillar siempre, sino no apagarse del todo. El que se levanta, aunque haya caído 1000 veces, demuestra que su alma es invencible. Que se caigan los cuerpos, pero no el espíritu. Que se rompa la voz, pero no la voluntad. Que se apaguen las luces, pero no la esperanza. Porque fracasar no es caer. Fracasar es negarse a levantarse. Y mientras tengas el poder de decidir, sigues teniendo el poder de levantarte. Si te gustó, suscríbete y comparte.